mañana estuve visitando al procurador fiscal de Santiago, mi amigo Osvaldo Bonilla. Casualmente llevándole un compendio de libros que editado por el Tribunal Constitucional, que ha enviado a Santiago a periodistas y abogados, y estuve conversando con él. En Licey al Medio circulaba la versión de que el doctor Lenín Quesada, que está acusado de abuso sexual, sí, de violación contra pacientes, estaba en libertad. Lenín Quesada hace varias semanas apeló la medida de coerción en Santiago, y en la apelación le ratificaron los 3 meses de prisión preventiva. Le pregunté al procurador fiscal, ¿qué hay con este caso que se está comentando en Licey en algunos puntos de que está en libertad? Dice, no. Lenín Quesada se le ratificó la prisión preventiva en apelación. Así es que no es cierta la versión que está circulando en Licey de que Lenín Quesada está en su casa, el doctor Quesada. Bueno, pues de mi parte, ojalá pudiese aclarar su situación y si no tiene ninguna responsabilidad, que estuviera en su casa. Pero lo doy como información porque uno tiene que mantener sobre la base de la realidad a los oyentes. Lenín Quesada sigue con la medida de coerción y se prepara para después entonces conocerle la medida de coerción obligatoria, la revisión obligatoria cuando venga, pero hasta este momento fue ratificada en apelación. Yo quiero opinar breve, no tan amplio como Juan, sobre lo de Cuba. Lo de Cuba es algo que se veía venir, pero se precipitó por la situación de la pandemia. Señores, la situación que se está viviendo en el mundo es de una escasez total, porque déjenme dar un dato. El mundo de los vehículos, ya los vehículos que están comprados de ahora y que se están importando en este momento, van a venir entre un 30 y un 40% más caro. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el mundo, cuando el mundo se cerró por la pandemia, dejó de producir vehículos. Sí. Entonces, vehículos nuevos y usados que estaban en existencia y que se están importando, vienen con un 30 o un 40% más caro. Pero así ha ocurrido con los commodities, así ha ocurrido con todos los servicios. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de Cuba, que vivía en una crisis permanente, pero tenía alguna ayuda de la Unión Soviética, que se la retiró, después de Venezuela, que se la retiró porque Venezuela cayó en una crisis económica espantosa, y ha recibido ayuda de otros países de Europa. Pero todos esos países están en una situación de crisis por la pandemia. ¿Y qué ha pasado en Cuba? Que Cuba se mantenía con el turismo, lo que podía producir internamente, y un turismo que tenía bastante alto de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que en Cuba el turismo, igual que en la República Dominicana, cesó, y en el caso de Cuba la situación es mucho más difícil en este momento que en República Dominicana y otra parte, y ha entrado entonces en una crisis de alimentos, en una crisis de medicamentos. Entonces la situación de la pandemia está en una segunda ola mucho más grave que lo que ocurrió en República Dominicana. En Cuba, como dijo Juan, 4 y 5 mil personas contagiadas diarios, que aquí nunca se vio esa situación, pero en Cuba, de tener de 200 a 300 muertos por la pandemia, está en casi 2.000 muertos, y una situación que ha aumentado en poco tiempo. Entonces, esta crisis y sin respuesta es lo que ha dado entonces pie a que la gente se lance a las calles, y en medio entonces de esto la represión. El mismo presidente Díaz-Canel pidió al ejército que salga a la calle y que controle a como dé lugar. Él se está diciendo que no ha llamado a eso, pero él lo hizo así. Los grupos de cubanos en el exilio también están apoyando las protestas que se están llevando a cabo en Cuba. Igualmente hay otros sectores de América Latina y el Caribe que están llamando a que cese la represión. Yo no sé hasta cuándo los cubanos creen que después de 60 años pretenden mantener a una juventud que, aunque ha crecido y ha vivido en medio de la situación de ese estatus político, social y económico, pero ya no aguantan más, porque ellos ven cómo todos los países de América Latina avanzan, cómo se desarrollan, cómo tienen facilidades para movilizarse, cómo tienen
acceso a la tecnología. En Cuba cortan el internet, es por segmentado que ofrecen el internet. Entonces ya la población está cansada de esa situación. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, dijo que no ha habido represión en la protesta antigubernamental producida en la víspera. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que apoya al pueblo cubano en medio de las protestas surgidas en la isla caribeña y calificó como un llamado a la libertad en valiente ejercicio de los derechos fundamentales. Esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos con relación a esto. Las protestas han cesado un poco en el día de hoy. En el primer día lo acompañó la policía. Una parte de la policía se unió a las protestas también, porque está todo el mundo cansado. En Cuba en el día de hoy no hay absolutamente nada con qué comer, nada con qué vestirse. Hay una situación realmente difícil y muy complicada de que se pueda resolver en los próximos días, porque ellos están también igual que otros países atendiendo el problema de la pandemia, pero con menos posibilidades y con menos recursos. Han recibido algunas ayudas, pero no es suficiente. Ojalá que entiendan que Cuba debe abrirse, como dijo el Papa Juan Pablo II cuando fue aquella vez, en los años 90, y dijo que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. Ya es insostenible, como dijo Juan, que se mantenga un pueblo en esas condiciones. Tú sabes lo que es que para tú en Cuba obtener un pasaporte, tú tienes que hacer un pedimento por tanto tiempo, y si tú eres desafecto al régimen, ese pasaporte nunca te llega. ¿No? Y para tú solicitar un visado y salir de allí, eso es casi imposible. En Cuba, si tú vives en Santiago de Cuba y te vas a mudar a Matanzas, o te vas a mudar a Cienfuegos, o te vas a mudar a La Habana, tú tienes que hacer una solicitud por escrito y esperar respuesta. Y la respuesta puede ser positiva, pero te la pueden negar. En la mayoría de ocasiones la niegan. Y es una situación así. Entonces, es una dictadura que tiene un control demográfico, que tiene un control de la comida, que tiene un control de los medicamentos, que tiene un control de ti. Es que tienen prácticamente dueños la población cubana, que no puede seguir esa situación. Y finalmente, en Haití no se ha avanzado mucho, pero hay un arresto que se hizo en la madrugada de hoy, que fue muy interesante para el proceso de investigación, y es que uno de los que acusan de ser autor intelectual, Cristian Emmanuel Sanón, un médico residente en la Florida, pero que tiene supuestamente inversión en la República Dominicana, fue apresado y oigan cuál es la prueba que hay. Que uno de los que están detenidos como mercenario le hizo una llamada cuando estaban bloqueados por las autoridades y la policía de Haití, y a ese fue el único teléfono que llamó, diciendo qué hacían, qué podían hacer para salvar la situación en que estaban involucrados. Esto es la situación nueva que hay en Cuba. Tanto organismos como la ONU, la OEA, Estados Unidos se encuentran por allá. Hay una comisión de las autoridades, enviada por las autoridades colombianas, que está investigando las circunstancias y la situación de los colombianos en Haití. En Haití no sabíamos que habían tantos colombianos. Bueno, pero esa es la situación que hay. Hoy escuchaba a un colombiano que estaba dando una información de que él había sido llamado por un cuerpo y que le habían dicho que fuera sacando el pasaporte porque tenían una misión en Haití, pero que él no viajó porque el pasaporte no le salió. Así había otro también, que también dijo, de ex militar, que también había sido llamado y que iba a ser contratado para viajar, pero no tuvo tiempo de sacar el pasaporte. Esa es la situación que hay. Se mantiene la frontera cerrada. Están pidiendo que se abra el mercado. Yo pienso que el gobierno dominicano para la próxima semana tiene que pensar en que con algunos controles de 2 a 3 horas podría abrirse la frontera para que la gente compre. En el Novelista han publicado que en el allanamiento que le hicieron al famoso doctor Cristian Emmanuel Sanón, le encontraron una gorra estampada de la DEA, 6 pistolas y fundas de pistola, unas 20 cajas de cartuchos, 4 placas de República Dominicana,
cargadores de pistola desenfundados, 24 dianas de tiro sin usar y 2 vehículos y correspondencia dirigidas a sectores del país. Esto lo ha dado a conocer el investigador que en estos momentos está trabajando desde Haití, Charles, que le dicen que es el juez, sí, que es el que está haciendo las investigaciones, y que el director general también indicó que tomaron ya las medidas cautelares contra los jefes de distintas unidades encargadas de la seguridad, así es que se siguen las investigaciones, pero lo que no medianamente avanzadas. Lo que no se ha podido confirmar, si un audio que anda circulando, es cierto que la primera dama, porque la primera dama fue intervenida quirúrgicamente por tercera ocasión en el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que ella dio y hablaba con tan fácil palabra una persona después de haber recibido 3 o 4 disparos? ¿Cómo es eso? No se ha podido confirmar si es real ese audio, pero se lo atribuían a la primera dama, en donde ella desvinculaba a los colombianos y decía que fue la seguridad. El director de seguridad del presidente está detenido y está siendo investigado, porque es de la persona que sobrevivió al ataque y no hay explicación de cómo ocurrió esta situación. Pero lo cierto es que siguen las investigaciones y vamos a ver hasta dónde va a parar la situación en Haití. Bueno, estos son todos los datos que se han estado dando en el día de hoy, porque de la primera dama hay 2 versiones. 2 versiones. Hay una versión que ella dice que los colombianos fue que la salvaron. La llevaron al hospital y guardaron a sus hijos. Y que la seguridad propia del presidente fue que lo mató. Fue que lo mató. Entonces, la otra versión es totalmente diferente. Entonces, donde ella dice que fue un asunto político y que fueron los mismos haitianos que mataron a su esposo. O sea, que hay 2 versiones. Cada quien está dando la versión de la primera dama. Y no han dicho cuál es la real. Sí, ninguna de las 2. Pero ella parece que se va a salvar. Y gracias a Dios, ojalá que así sea. Lo hará ya de manera presencial, quizás, las declaraciones. Bueno, tendrá que cuidarse y no volver a Haití por el momento. Bueno. Porque no hay garantías de seguridad para nadie. Llevarle sus hijos hacia allá y esperar a ver que las cosas estar fluyan. Allá. Porque en Haití no hay donde tenerlo, en Haití no hay seguridad. No hay seguridad. Cuando el presidente no tenía seguridad, mucho menos van a tener sus hijos. Mientras tanto, hay una desesperación por parte de la población porque dicen que no hay alimentos. Con el mercado binacional cerrado, ellos no tienen alimentos. La venta al detalle, o sea, los pequeños negocios no tienen artículos. Yo voy a decir algo y no es una exageración. Es un temor que tengo. Si Haití sigue complicándose la situación interna, y no hay importaciones de alimentos y no hay cómo llevar alimentos, ¿hacia dónde van a correr la estampida esas hordas humanas si no vayan donde comprar? Entonces, ¿qué yo le aconsejo a las autoridades de la República Dominicana? Que estudien y analicen la posibilidad de que el mercado se abra por lo menos una vez a la semana y se le dé 3 horas de compra e inmediatamente esa persona pase, porque el momento que se abra la frontera un rato no va a pasar nada. Que esa gente puedan comprar esos alimentos y sostenerse mínimamente, porque de lo contrario se estaría entonces produciendo una bola de nieve. Y teniendo en cuenta la producción local también. También teniendo en cuenta que aquí se han perdido, solo los productores de huevos perdieron 15 millones de pesos la semana pasada. No es fácil. Vamos a la pausa, seguimos en el Patrón de la Tarde, en breve conversamos con el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.